Hoy nos vamos a sumergir en uno de los manuscritos más enigmáticos e influyentes del siglo XX. Hablamos del Libro Rojo de Carl Jung, una obra que increíblemente permaneció oculta por casi 100 años. Y esa es la pregunta clave que va a guiar todo este análisis. A ver, ¿qué podía contener este libro para que su propio autor y después su familia decidieran mantenerlo lejos, lejísimos de la vista del público por tanto tiempo? Muy bien, vamos a meternos de lleno. Para entender la importancia de este libro, primero hay que entender su leyenda, porque por décadas esto no era más que un susurro, un rumor que corría solo entre los seguidores más cercanos de Jung. Imagínense la escena. No se hablaba de un texto académico, sino de un verdadero artefacto. Un tomo imponente, pesado, de cuero rojo, que se sentía casi medieval y que por dentro estaba lleno de ilustraciones que parecían arrancadas de un sueño o de una pesadilla. Era el mito de un libro que contenía literalmente el alma de su creador. Pero, a ver, ¿cómo nace una obra así de intensa? Bueno, no fue para nada un proyecto planeado. Fue el resultado de una de las crisis personales y profesionales más profundas que uno se pueda imaginar. Nos vamos a 1913. Jung acaba de romper con su mentor, Sigmund Freud. Se siente completamente aislado en lo profesional, desorientado en lo personal, y empieza a tener unas visiones internas abrumadoras. En lugar de huir, decide hacer lo impensable. Se lanza de cabeza a confrontar su propio inconsciente. Y esta cita del propio Jung, lo dice todo. Él sabía perfectamente que este periodo, por más aterrador que fuera, era el crisol. Era el lugar donde se iba a forjar todo su trabajo futuro. O sea, no era una simple crisis, era una gestación. Y esta línea de tiempo nos da la verdadera dimensión del secreto. Miren esto, el trabajo en el libro duró casi 17 años. Y luego, nada, silencio total. Décadas y décadas de silencio, hasta que por fin se publicó, casi un siglo después de haber empezado. Entonces, ¿qué era exactamente esta confrontación? Ojo, no era simplemente soñar despierto, ¿eh? Jung desarrolló un método muy específico, casi un ritual, para poder hacer esta exploración. Él lo llamó imaginación activa. En lugar de analizar sus visiones como si fuera un observador pasivo, se sumergía por completo en ellas. Dejaba que las figuras de su mente hablaran, se movieran, actuaran, y él dialogaba con ellas como si fueran personas de carne y hueso. Era, en esencia, un psicodrama interior. Claro, todo este viaje interior tenía que quedar registrado en alguna parte, y el proceso tuvo 2 fases. Todo empezaba en los llamados libros negros. Pensemos en ellos como sus diarios privados, el registro en crudo sin ningún filtro de estas experiencias. Pero Jung sintió que eso no bastaba. Necesitaba darle a todo ese material una forma más elevada, más permanente. Y así es como nace el Libro Rojo. Ya no era un diario, ahora era una obra de arte, una catedral para sus visiones. Y esa idea de catedral es absolutamente clave para entender la intención monumental que había detrás de su creación. Esto no era solo un libro, era un objeto sagrado. Y la verdad es que es la metáfora perfecta. Una catedral es un espacio sagrado, ¿no? Diseñado para contener lo divino, lo misterioso. Para Jung, el Libro Rojo era exactamente eso. Un contenedor para las fuerzas poderosísimas y aterradoras de su propia psique. Un lugar para darles forma, para honrarlas y, sobre todo, para comprenderlas. ¿Y quiénes vivían en esta catedral? Pues un elenco de personajes realmente asombroso. Figuras bíblicas como Elías y Salomé, el mismísimo diablo, héroes míticos y, de forma crucial, un guía espiritual al que llamó Filemón. Pero cuidado, no eran alucinaciones. Para Jung, eran aspectos autónomos de su propia alma que de repente cobraban vida. Y todo esto nos trae de vuelta al gran misterio. Con un contenido tan rico, tan fundamental, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué negarle al mundo el acceso a la fuente misma de sus ideas más revolucionarias? Bueno, las razones eran complejas. Primero, era algo increíblemente personal. Jung sentía que el mundo no estaba preparado para un material tan visionario y tenía pánico de que dañara su reputación científica. Y su familia respetó tanto este deseo, pero tanto, que llegaron al punto de guardarlo en la bóveda de un banco suizo, como si fuera un tesoro irreemplazable.
Para entender su dilema hay que ver el conflicto central que el libro documenta. Jung lo llamó la lucha entre dos espíritus. Por un lado, el espíritu de este tiempo, racional, lógico, enfocado en lo práctico. Y por otro, el espíritu de la profundidad, atemporal, simbólico, que abraza el misterio y la paradoja. El libro rojo era un texto del espíritu de la profundidad, y Jung temía que el espíritu de su tiempo simplemente lo descartara como una locura. Y aquí llegamos al corazón de todo, al punto crucial. El libro rojo no era una simple curiosidad, un proyecto artístico al margen, no. Era la materia originaria. Era el código fuente de todo lo que Jung desarrollaría después. Pensemos en los conceptos que definieron la psicología, los arquetipos, el inconsciente colectivo, el viaje de la individuación. Todas esas ideas no nacieron en un estudio académico. Fueron vividas, combatidas y descubiertas en las páginas de este libro. Era el laboratorio secreto donde Jung no teorizaba, se encontraba cara a cara con el héroe, con la sombra, con el sabio anciano. Era, en fin, el mapa de su propio descenso al inframundo, un mapa que luego le ofrecería al resto del mundo. Al final, la publicación del libro rojo hizo mucho más que resolver un misterio. Reveló que el viaje heroico, la lucha con los demonios internos, el diálogo con lo divino, no son solo cuentos antiguos. Son un drama que sigue ocurriendo ahora mismo en lo más profundo de la psique. Y esto nos deja con una idea que resuena con mucha fuerza. Si los grandes mitos de la humanidad nunca murieron, si de verdad siguen vivos dentro del inconsciente colectivo, entonces la pregunta es, ¿qué historia universal está intentando contarse a través de cada vida humana una y otra vez?